Y a esta hora tenemos más entrevistas. A esta hora nos acompaña Jean-Paul Carrera, él es virólogo y epidemiólogo, pero además es parte de los investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas. Buenos días, señor Carrera, gracias por estar aquí. De verdad que hace rato queríamos entrevistarlo porque sabemos que es usted responsable de uno de los últimos estudios realizados por el Gorgas y que tiene que ver con la cantidad de población en Panamá que ha sido infectada por el COVID y que tal vez no lo sabe. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Alexandra. Muchas gracias por la invitación. Claro, contento de compartir con ustedes todo el trabajo de meses y lo que hemos estado viendo y qué implicación tiene eso para la población. Bueno, primero que todo, quiero agradecer a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y al Movimiento Todo Panamá que nos han apoyado tanto económicamente y en la parte logística para poder realizar este estudio de cero prevalencia del coronavirus en la población. Así que hemos estado en diciembre, principalmente iniciamos la primera ronda, fue entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre. Fueron 5 días intensos y logramos reclutar un aproximado de 2.200 personas, ¿sí?, en los 10 principales corregimientos de alta transmisión de coronavirus en la provincia de Panamá. Entre eso tenemos corregimientos Amelia Denis de Icaza, Alcalde Díaz, Belisario Frías, Chilibre, Ernesto Córdoba Campos, Juan de Móstenes, Arosemena, Tocumen, Mañanitas, Vista Alegre y la 24 de diciembre. ¿Y cuál es ese resultado que ustedes encontraron y qué significa? ¿Cómo se le traduce a los oyentes que tal vez no entienden esta explicación un poco más técnica? Claro, es muy importante que este estudio lo hemos dividido en dos fases, dos rondas. El primer objetivo era aproximarnos a las personas, hicimos lo que llamamos un muestreo aleatorio, o sea que de una forma, por decirla aleatoria, seleccionamos las casas y a esas personas que seleccionábamos, pues íbamos y tomábamos una muestra de sangre y hacíamos unas preguntas. Cuando vimos el resultado de la gira, del trabajo de noviembre-diciembre, pues nosotros encontramos una prevalencia de infección del coronavirus entre el 16 al 34%. ¿Eso qué quiere decir? Pues nosotros medíamos anticuerpos, esas son las defensas, ¿sí?, que nos protegen contra el virus y en algunos casos, personas que no desarrollan síntomas desarrollan esta respuesta inmune. Entonces nosotros traíamos esa muestra de sangre al laboratorio y la evaluábamos y pudimos detectar prevalencias entre el 16 al 34%. ¿Qué quiere decir? En esos sitios donde nosotros realizamos el estudio, un aproximado de 16% de la población hasta un rango de 34% estaban infectados con el coronavirus. Pues en ese momento nuestro sistema de salud detectaba mucho menos, pues la frecuencia de infecciones en los sitios más altos estaba entre un 8 al 10%, si no me equivoco, en ese momento. O sea que nosotros estábamos detectando realmente cuál era el nivel de exposición en esa población. Una aproximada de 700,000 personas infectadas en ese momento, en esos sitios. Pues repetimos el estudio y lo hemos visto ahora entre junio y julio, ¿sí?, de este año. O sea, casi un aproximado de 6 meses y hemos tratado de estimar cómo ha cambiado esa exposición, cómo ha cambiado esa infección a nivel comunitario. Y lo que hemos visto es un incremento porque ya tenemos prevalencias que van desde el 32% hasta 61%. ¿Y esto qué quiere decir? Pues los primeros estimados y los primeros cálculos que se habían hecho del coronavirus nos decían que teníamos que tener un 75% o de un 70-75% de la población, ¿sí?, con anticuerpos o con protección para que el virus fuese disminuyendo su transmisión. Hemos visto que de forma natural, y ya les explico un poquito por qué de forma natural, sí tenemos un 61%, o sea, en algunos sitios de alta transmisión nos estamos acercando a ese estimado teórico. O sea que esperamos ver caídas más abruptas de la transmisión. Y esto obviamente sumado un poco a lo que la vacunación aporta, ¿sí? Así que tenemos la unión, al final, la dinámica de la transmisión del virus o qué tanto incrementa o qué tanto disminuye, pues va a depender un poco de las infecciones naturales, ¿sí?, que esta prevalencia que nosotros medimos, adicional
a la vacunación. Entonces, hoy lo que escuchaba antes con el doctor Ortega tiene validez, es importante, pero sobre todo ahora conocemos un poquito cuál es el efecto de la infección natural adicional a la vacuna. Entonces, tener prevalencias de infección natural a un 61%, ¿sí? Nos pinta un buen panorama con respecto a algunos sitios de alta transmisión. ¿Por qué sabemos que son infecciones naturales? Pues porque en estas pruebas, principalmente, las vacunas están diseñadas contra una proteína específica del virus que se llama la spike. Es una proteína que está en la superficie del virus e interacciona con las células de los humanos. Sin embargo, la primera aproximación que hemos hecho nosotros es tratando de medir otra proteína que se llama una proteína N. Es otra proteína estructural del virus, sí, pero que se encuentra en otra región y que no está usada para la vacuna. Entonces eso nos permite hacer como un juego entre detectar un poco infección natural versus quienes han sido vacunados. Todavía estamos en la etapa de medir también en estos sitios si cuántas personas tienen la vacuna o a cuánto se debe esta inmunidad por la vacuna. Así que al Eh, final de esto, vamos a poder hacer una suma de infección natural adicional a la vacuna y tener un panorama más realista en ese momento, ¿no? De cómo estaba la infección o la protección a nivel poblacional. La semana pasada, le saluda Mirna, estamos conversando con el virólogo del Gorgas, Jean-Paul Carrera. Jean-Paul, la semana pasada el doctor Xavier Sáenz nos decía que había un gran porcentaje de la población que había tenido el virus y que no lo sabía. Usted hablaba de algunas cifras hace un momento. ¿Se atrevería a lanzar un porcentaje de qué población, qué porcentaje de población en todo el país tuvo el virus y no lo sabía? Y no lo sabe tal vez. Pues es muy difícil saber exactamente qué porcentaje en este momento. Sí lo vamos a saber un poquito. ¿Y por qué digo es muy difícil saber en estos momentos? Pues porque tenemos ahora los resultados preliminares. Lo que sí podemos saber y decirles ahora que en sitios de alta transmisión, como San Miguelito, por ejemplo, hasta un 61% de la población sí ha estado en contacto con el virus. Eso es bastante. Que podamos decir que todos los sitios en el país tienen el mismo comportamiento, quizás no, ¿sí? Porque no hemos visto esa intensidad de transmisión. Lo que vamos a hacer un poquito y más adelante es tratar de tomar esos datos un poco y tratar de hacer modelos matemáticos para poder entonces estimar en los otros sitios cuánto en el país estamos. Pero es importante saber que al menos en sitios de alta transmisión tenemos un 61%, ¿sí? Y que eso está un poco aproximado a lo que se esperaría si pudiese ir disminuyendo la transmisión del virus. Y va un poco casado con lo que decía Xavier en términos de, es importante conocer si, cuál es el porcentaje de la población que ha tenido el virus o se ha infectado de forma natural, porque esto también va a añadir un poco, ¿no? A esa dinámica de transmisión en las comunidades. Entonces, este rango que nosotros tenemos, pues va desde el 32% hasta el 61%. Entonces, es probable que en el país encontremos esas variaciones, ¿no? Puede bajar un poquito en sitios donde la población no es tan densa o en áreas más remotas, pero lo que estamos viendo ahora, pues, es un estimado de 32 a 61% de la población, pues, ha sido infectada con este virus. Esos porcentajes se refieren a la población total, no a la población en edad de vacuna. O sea, mide también a los menores de 12 años, porque hay una diferencia cuando hablamos de esos porcentajes, ¿no? Sí, este porcentaje ahora mismo está en base a la población total. Sí, el porcentaje varía en los grupos de edad. Es una excelente pregunta. Podríamos decir, sí que en los grupos de edad, pues vemos que de 1 a 14 años, pues tenemos un 15% de esa prevalencia, 15.1%. En los grupos de 15 a 49 años de edad tenemos 48.6% de esa prevalencia de infección. Y en los grupos de 60 a 64 es un 16.7%. Bueno, ya más de 65 años vemos un 19.6%. Recapitulando, ¿sí? Hay una mayor prevalencia de infección, o lo que hemos visto en nuestro estudio es que en personas de 15 a 49 años
pues tenemos la mayor frecuencia de infección, con un 48.6%. Pues niños ya de 14 años o menores, pues tenemos un 15.1%. Jean Paul, usted mencionaba hace un momento que el estudio se hizo en los principales corregimientos de alta transmisión. ¿Consideran ustedes que está cortada o contenida esa cadena de transmisión en esos corregimientos que usted menciona? Pues hemos visto un descenso. No podemos hablar de que completamente tenemos un corte de la cadena de transmisión, como bien mencionas, Mirna. Lo que sí hay que reconocer es que el país ha dado avances en cuanto a limitar la magnitud de la transmisión a nivel comunitario. Y esto puede ser por muchos factores, ¿sí? No solamente la prevalencia, sino también es que hemos visto que en Panamá pues hay un alto nivel de aceptación del seguir las medidas, por lo menos la mascarilla, algo de distanciamiento físico cuando se puede, pero adicional también está la suma de la vacunación. Entonces tenemos varios peldaños, por decirlo, que están interaccionando para explicar un poquito la dinámica de transmisión que vemos en la comunidad. Y me gusta tener esta entrevista a Jean Paul porque es un virólogo. ¿Dónde estudia un virólogo? ¿Qué importancia tiene esos estudios que ustedes hacen? O sea, ¿para qué se hacen? ¿Y dónde estudia un virólogo? ¿Cómo hace carrera un virólogo en este país? Bueno, importante, el Gorgas es una escuelita de virología, pero mis estudios en epidemiología y virología los he hecho en Sudamérica, en Perú y en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Pero la escuelita por excelencia es el Gorgas, pues nos ha recibido desde muy pequeños y hemos aprendido y tenemos ese semillero de estudiantes y de virólogos que hemos visto que han servido de algo durante esta pandemia, ¿no? Interesante, ¿no? Muy ¿Cómo que han servido de algo? Es interesante. esencialísima esa investigación que están ustedes haciendo y me encanta tener entrevistas como esta donde destacamos ese talento panameño, de talento joven, para aquellos que no pueden verlo, es un joven panameño, un virólogo del Gorgas, y qué orgullo que ustedes puedan también hacer esa importantísima labor de sacar estas estadísticas que sirven de guía, que sirven de norte a ese horizonte que nos ha planteado esta pandemia, un horizonte que ha sido bastante gris y bastante negro en algunas ocasiones en estos casi 2 años que llevamos viviendo contra este virus. Gracias, Jean Paul Carrera, la verdad que por estar acá y ojalá pudiéramos tener más virólogos acá en nuestro programa casi semanalmente, explicándonos y cosas dándonos esa interesantes. primicia, porque yo no he visto publicada esta noticia en ningún medio, así que gracias por traernos No esa ha primicia salido. aquí a Radio Panamá. No ha salido, ¿verdad? No, son los primeros con los que compartimos esta información. Así que Esto es esperamos en los exclusivo. próximos días poder hacer un poco extensiva esta información a toda la población. Pero Bueno, ustedes ya son los primeros, gracias. gracias a Gracias a ustedes y aquí ustedes. estamos a la orden para ayudarlos en esa misión importante de divulgar información científica y veraz al país. Muchas gracias, Jean Paul Carrera, Gracias, hasta del luego. Instituto Conmemorativo Gorgas, esta mañana aquí en Radio Panamá.